Tu vida está determinada por la calidad de tus pensamientos. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar con respecto a la vibración y de qué manera se genera esta. Bueno, en primer lugar hay que entender que en lo que tú pones tu atención se expande. En lo que piensas la mayor parte del tiempo te conviertes. Somos el resultado de nuestros pensamientos que hemos tenido un determinado tiempo atrás. Entonces, donde tú pones tu atención, eso se expande. Justamente eso nos decía Friedrich Nietzsche, ¿no? Cuando en su libro, no sé ni cómo se llama el libro, pero efectivamente nos mencionaba que mientras tú ves a un abismo, este también mira dentro de ti. Cuando tú luchas con monstruos, ten cuidado de no volverte uno mismo. Hace referencia efectivamente a esto, a que en lo que nosotros prestamos atención es en donde estamos poniendo todo nuestro enfoque y toda nuestra energía. Por ende, estamos volviéndonos eso. Estamos convirtiéndonos en eso. Entonces, lo que tú tienes que hacer en principal es cambiar tus pensamientos. Porque ya hemos hablado en anteriores videos que nosotros tenemos un software instalado, unas creencias instaladas. Tenemos paradigmas, creencias, autoconceptos sobre nosotros mismos instalados, que nos generan, estos son nuestras creencias, generan pensamientos dominantes. Estos pensamientos dominantes crean una emoción de acuerdo a si el pensamiento es positivo o es negativo. O sea que el pensamiento negativo automáticamente crea una emoción negativa. Y entonces la emoción más el pensamiento crea nuestra vibración. Y eso es lo que creamos. Entonces, la vibración es lo que atrae. La vibración es lo que nosotros emitimos como frecuencia en todo momento. Es nuestra frecuencia preestablecida. Es nuestra frecuencia constante. La frecuencia que emitimos desde el inconsciente, desde nuestros paradigmas instalados. Pero existe la manera de poder cambiar esto. La única manera de poder cambiar esto es tener disciplina mental. La disciplina mental es cambiar el inconsciente a través del consciente. Porque tú puedes pensar algo en este momento, como por ejemplo siempre el ejemplo del deseo, ¿no? Tú ahorita estás facturando, digamos, $200. Estás facturando $200. Y pensar en facturar $10,000, el simple hecho de pensar en esa meta te hace el pensamiento, miren, el pensamiento de pensar en esa meta te da un sentimiento negativo. ¿Por qué? Porque este sentimiento negativo lo que hace es hacerte entender que está mal direccionado. Tu atención está mal direccionada. El indicador de que estamos pensando mal es cómo nos sentimos. Porque como les vuelvo a repetir, el pensamiento genera una emoción. Y si tú te estás sintiendo mal, es porque estás pensando mal. Entonces, vuelve a pensar, ¿no? Entonces, es hacerlo de manera consciente, porque efectivamente nosotros todo el día estamos emitiendo esa frecuencia preestablecida que está en nuestro inconsciente, esa frecuencia constante que tenemos, que son pensamientos que no nos damos cuenta en qué momento están pasando, que no nos damos cuenta porque no hacemos consciente qué es lo que estamos pensando cuando no estamos pensando. O sea, el juego es un juego de atención, es un juego de mantener consciente la mayor parte del tiempo o todo el tiempo, las 24 horas del día, durante 3 meses, como por ejemplo, o puede ser por 21 días, ¿no? Como nos decía Brian Tracy, ¿no? Brian Tracy menciona que en 21 días se pueden cambiar creencias, se pueden generar nuevos hábitos. ¿Por qué? Porque son 21 días en los que una gallina se enfoca para poder empollar su huevo. Entonces, tenemos que entender que nuestra vibración la podemos cambiar simplemente, por más que tengamos eso preestablecido ya, esa vibración preestablecida, por más que tengamos esa vibración preestablecida, lo que va a determinar tu frecuencia es lo que pienses en este momento. Y volvemos al ejemplo de gano $200 y me imagino que voy a ganar $10,000.
Al pensar en esa meta te vas a sentir mal, porque para ti no es creíble de alcanzar, no es real. Y entonces, en vez de pensar en la meta, vas a pensar en la ausencia de esta, porque sientes que está demasiado lejos. Y al sentir ausencia, pues lo vas a relacionar a un sentimiento negativo, ¿ya? Y efectivamente, tienes tú que comprender que cuando tú piensas lo que quieres que pase, cuando tú te enfocas en un deseo lo suficientemente pequeño y lo suficientemente grande para que tú te sientas en la capacidad de poder alcanzarlo, para que tú cuando lo pienses, en vez de generar miedo, generes fe y digas, sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, lo voy a lograr. Y entonces estás pensando y a la vez estás generando una emoción positiva. Por ende, estás vibrando eso. ¿Ves? Entonces, lo que estamos hablando de hoy es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad donde todavía no entramos a la acción. Porque si tú mantienes en tu mente durante, digamos, hemos dicho, 21 días, 24/7, ese pensamiento, sin dejar que el pensamiento inconsciente, la frecuencia constante del inconsciente, intervenga en nuestra mente, y mantener esa frecuencia con ese pensamiento consciente, generando una vibración consciente, vas a empezar a atraer eso por ley de atracción. Porque recuerda, todo lo que has vivido hasta el día de hoy, todo es la consecuencia de ti, la consecuencia de tus pensamientos. Pero es que yo estoy mal, es que yo tengo depresión. Todo es tu responsabilidad, todo. Tienes que hacerte responsable hasta de lo que no crees que eres responsable. Porque si tú no te haces responsable, eres víctima. Y si tú dices, es que no, me choqué, pero es que era el otro el que no vio, entonces te estás siendo víctima. Hazte responsable. Si te sucedió a ti, hazte responsable. No busques culpables. Porque buscar culpables, ¿qué es? Dar a entender a la vida que no eres creador. Dar a entender a la vida que tú no creas tu vida. Entonces, toma responsabilidad de todo suceso que pase, porque tú lo has creado. Si te roban, es porque lo has creado. Si te mienten, es porque lo has creado. Si no tienes dinero, no tienes trabajo, es porque lo has creado. Y efectivamente, lo que tienes que hacer en este momento es, en primer lugar, pensar en algo que tú creas posible de alcanzar, para que lo relaciones a una emoción positiva. Y eso va a generar una nueva vibración. Entonces, cuando el pensamiento involuntario, el pensamiento preestablecido, nuestras creencias, los pensamientos dominantes, entren a nuestra mente, tenemos que hacerlo consciente y poner el pensamiento consciente por encima de lo que tú quieres pensar. Eso es estar en momento presente. Es por eso que en el momento presente se hace, se obra, se crea, se cambia, se sana. Porque es estar consciente todo el momento sin dejarte llevar, sin dejarte divagar de lo que diga tu mente. Entonces, tienes que comprender que a lo largo del tiempo, cuando tú empiezas a pensar en lo que quieres, en tu deseo, cuando empiezas a pensar en eso y lo emocionalices, porque lo que va a dar vida efectivamente a esta emoción, lo que va a dar vida efectivamente a este deseo, disculpen, es que tú lo emocionalices. Cuando emocionalizas eso, es cuando la vida empieza a vibrar. Y esto explicado de otra manera es de que el pensamiento tiene una frecuencia eléctrica y el corazón una frecuencia magnética. Y nuestra vibración es una frecuencia electromagnética. La suma de estos dos atrae la frecuencia similar. Porque tú puedes cambiar lo que emites para que atraigas. Recuerden que el cerebro es un emisor y un receptor de energías, de frecuencias. Entonces, tienes que comprender que lo único que tienes que hacer es mantenerte consciente la mayor parte del tiempo. Tienes que mantener siempre tu enfoque, tu enfoque.
Porque esto es así, miren. Las creencias generan pensamientos dominantes generan emociones, las emociones generan acciones de acuerdo a lo que sientes. Porque si tú tienes un pensamiento negativo con respecto al deseo, por ejemplo, muy grande un deseo, y lo relacionas al miedo, entonces ya no vas a accionar, te va a paralizar, te va a hacer huir, vas a dejar de hacer eso. Pero si tú lo relacionas de manera consciente, un pensamiento, luego una emoción positiva, como consecuencia vas a tener palabras que te acerquen a eso. Como consecuencia vas a estar buscando algo que te acerque a eso. Como consecuencia vas a estar hablando, accionando, y todo es por consecuencia. O sea, la acción viene a raíz de ¿qué? De la consecuencia de sentirte bien. Entonces, es por eso que nosotros no debemos de pensar en el cómo. Está bien, perfecto. Tienes un plan, el plan en este caso es un plan creíble, ¿no? Tienes que accionar, vas a buscar métodos, maneras, y tienes que seguir accionando. Pero en pensar en cómo lo vas a conseguir, no, acciona. Solamente acciona. Deja de pensar en el cómo. Porque imagínate, a nosotros nos piden que tenemos que creer para ver, ¿ya? Y entonces, ¿tú qué quieres? Lo hemos dicho en anteriores videos, ¿no? ¿Tú qué quieres? Quiero generar $10,000. Perfecto. Quieres generar $10,000. Entonces, tú no te vas a imaginar la plata. Te vas a imaginar a las personas que estás ayudando y estás impactando con ese dinero, imaginando ese escenario donde las personas están satisfechas con tu producto y que estás generando el dinero, ¿no? Pero el foco siempre va a ser a la solución, el foco siempre va a ser a lo que tu ser, como ser, la persona, está haciendo, lo que está impactando. Entonces, ¿de qué manera puedes, en este caso, alcanzar tu deseo? Pues como les he dicho, teniendo un pensamiento que te haga sentir bien, por ende vas a tener como consecuencia la acción. Vas a tener como consecuencia buscar métodos, vas a tener de buscar, vas a buscar mentores, vas a buscar invertir, vas a buscar algo. Y recuerda que como tú estás emitiendo esa frecuencia, buscando, tú mismo estás emitiendo, por ley de atracción vas a empezar a atraer eso mismo. Y es cuando la vida te empieza a presentar el cómo. Es por eso que nosotros no tenemos que preocuparnos en el cómo, porque esa es la parte de Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos en ser. Pero como les he dicho, tú eres ya. O sea, si tú estás viendo otra realidad, no eres tú. Eres otra persona. Si tú estás viendo otra realidad, estás viendo otros resultados, estás viendo otra vida con los ojos de la fe, porque lo sientes creíble que lo puedes alcanzar, no eres tú. Tienes que primero desidentificarte, y esto es algo muy importante que siempre lo hemos dicho, ¿no? Primero tienes que desidentificarte de lo que eres. Porque si tú, como le comento, porque si tú estás pensando diferente, es porque ya eres otra persona. Si tú estás pensando en hacer, por ejemplo, un negocio, ¿no? Y tú estás pensando, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Estás pensando en lo que quieres, ¿no? Un negocio online, ¿no? Voy a entrar a Shopify. Estás pensando los métodos, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Por qué? Porque ya no eres la misma persona. Eres otra persona. Es por eso que nuestros pensamientos determinan la calidad de nuestra vida. Entonces tienes que pensar bien. Pensar como la persona que pensaría. ¿Tú crees que se está preocupando? ¿Qué estará haciendo esa persona? ¿Qué estará haciendo? Ahora, mañana no voy a poder, no me va a salir bien, no me gusta mi vida. ¿Tú crees que estaría pensando eso la persona? No, estaría pensando, ¿cómo puedo impactar más vidas? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo generar más dinero impactando vidas? ¿Cómo puedo seguir ayudando? ¿Cómo puedo servir al mundo? ¿Cómo puedo seguir dando? Porque ya eres otra persona. Desidentificarte primero, para identificarte, porque de nada serviría accionar de distinta manera siendo la misma persona, teniendo los mismos pensamientos.
de nada serviría. Accionar sin cambiar tus pensamientos, accionar sin cambiar tu identidad y por ende tus pensamientos, no va a traer resultados. Y es lo mismo, por ejemplo, cuando tú tienes depresión. Tienes una depresión muy fuerte. Una persona que tiene una depresión muy fuerte. Esta persona se encuentra en una brecha de sentirse recontra mal a sentirse muy bien. Si él dice, me siento muy bien, él se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque su deseo no es creíble para él, porque esta brecha es demasiado grande. Entonces, podría pasar de sentirse bien, de sentirse depresivo, a sentirse enojado. De sentirse enojado a sentirse frustrado. De sentirse frustrado a sentirse incómodo. Y cada vez se acerca. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir de la A a la Z sin pasar por la B, por la C, por la D. Porque de eso se trata la vida. De que tú te conviertas, de que tú adquieras ese ser, de que tú seas esa persona. Es por eso que perseguir un resultado no tiene sentido. Porque tratas de ¿qué? De encontrar un resultado, tratas de perseguir un resultado siendo la misma persona, con los mismos pensamientos y la misma identidad. Por ende, nunca vas a tener resultados, porque sigues siendo lo mismo. Sigues teniendo los mismos pensamientos, por ende sigues teniendo la misma emoción, por ende sigues teniendo la misma vibración, por ende atraes todo lo mismo que has atraído hasta el día de hoy a tu vida. Entonces, tienes que empezar a identificar si estás pensando bien o si estás pensando mal. Y el indicador que nos demuestra si estamos pensando bien o mal es nuestro sentir. Si estás sintiéndote mal, es porque estás pensando mal. Estás pensando en la ausencia. Estás pensando en lo que no tienes. Estás pensando en lo que no puedes alcanzar. Ya entraron tus pensamientos dominantes. Ya dejaste de estar consciente. Entonces, tienes que comprender que lo único que te va a sacar de ahí es tu esfuerzo mental, tu fuerza de voluntad, la capacidad de poder mantenerte consciente la mayor parte del tiempo. Y sí, la mente es terrible, ¿no? Es como una mosca, ¿no? Que tú dejas de hacer eso y ya empezó a divagar, ¿no? De nuevo, ¿Es por qué? Porque no las tenemos educadas. Para eso podemos meditar. ¿Para qué? Para poder mantenernos en enfoque. Pero a veces, ¿por qué no es recomendable meditar? Bueno, lo que yo creo, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? No es recomendable por otra persona, ¿no? Es por lo que yo creo. Es porque debes aprenderlo de hacer conscientemente, de manera en este caso, consciente, estando con otras personas en el momento que estás trabajando, no solo cuando medites, porque luego cuando medites vas a estar bien y luego cuando te salgas no vas a poder hacerlo. Es como cuando tú dices quiero paz y te vas a estar solo y luego cuando hay gente no tienes paz porque nunca has practicado la paz. Porque la paz se practica en la adversidad. Y de la misma manera, no tenemos que tener un espacio especial para sentir eso. Ya lo somos y tenemos que aprenderlo a hacer como parte de nosotros, parte de nuestra vida. Y entonces, si tú te vas a meditar por paz, cuando vengas, ¿vas a odiar a todo el mundo porque no te dan paz? ¿Dónde está tu lógica? Entonces, hay que aprender. Eso es una identidad del ego, ¿no? No, yo quiero paz, yo quiero estar solo, ¿no? Entonces, aprende a estar en paz en la dificultad. Aprende a estar consciente, aprende a meditar de manera consciente. Aprende a crear la vida de tus sueños de manera consciente. Y esto es efectivamente lo que tienes que hacer. Mantener tu enfoque durante todo el tiempo. Entonces, espero les haya servido, chicos. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y no se olviden suscribirse. Chao.